Bien amigos, en este video vamos a ver cuáles son las causales por las cuales una persona puede ser detenida en virtud de un delito flagrante. Vamos a hacer un análisis básicamente de lo que establece el artículo 130 del Código Procesal Penal, pero la verdad es que yo podría decirles directamente que ustedes lo vayan a leer, que bajen de la página de la Biblioteca del Congreso Nacional alguna versión de este código y puedan ver la norma ahí, porque la verdad es que la norma es bastante clara. Pero la idea es explicarle en la práctica cómo se producen, digamos, estas causales para que tengan claro cómo se aplica en la práctica esta norma, ¿ya? Antes de ver las causales, los motivos, vamos a hacer una prevención porque hay dos aspectos que tienen que ser considerados. El primero, el que dice relación con un concepto, en definitiva, de delito flagrante. Y ojo, que la palabra es flagrante, con L, no fragante, ¿ya? Porque fragante es de fragancia y flagrante lo que el concepto que encierra, digamos, la palabra flagrancia, dice relación con algo que se está produciendo en el hecho, en el momento, ¿ya? Viene de flama, por cierto, por lo tanto el concepto que está detrás de esta palabra es algo que se está produciendo en el momento mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se puede detener una persona en virtud de su vinculación con un delito flagrante? Es lo que establece, digamos, la hipótesis que establece el artículo 130, ¿ya? Ahora, como detrás de este concepto de flagrancia hay una concepción que dice relación con un periodo de tiempo estrecho, corto, ¿ya? El legislador se preocupó de establecer, digamos, en el inciso final, qué se podía entender por un tiempo inmediato, que es en el fondo lo que expresamente establece las tres últimas causales del artículo 130 que vamos a analizar a continuación. Y para que ustedes tengan claridad respecto a este punto, una persona no puede ser detenida más allá de 12 horas después de ocurrir un hecho delictual, ¿ya? Por lo tanto, lo que tienen que tener en consideración es que para que estemos en presencia de un delito flagrante, el hecho tiene que ampararse, digamos, el hecho el que ocurrió el delito, tiene que haberse realizado dentro de las 12 horas anteriores al momento de la detención de un sujeto. ¿Y en qué sentido, cómo se tiene que vincular esta participación del sujeto con la detención? Con alguna de las hipótesis que vamos a ver a continuación. Es decir, cuando una persona está siendo vinculada a un hecho delictual por alguna de las causales que vamos a ver a continuación, se puede detener. Y ahora, como vamos a ver también en otro video, y lo vamos a hacer, lo vamos a analizar en otro video, en esta detención, la detención por flagrancia, no solamente pueden detener los carabineros, sino que también pueden detener los particulares, lo que se conoce eventualmente como detención ciudadana. Entonces, para que se tenga una persona legítimamente en virtud de un delito flagrante, tiene que darse la hipótesis del artículo 130 y además la detención tiene que producirse dentro de las 12 horas siguientes a la comisión del hecho, ¿ya? Ahora sí, aclarados estos términos, vamos a ver en detalle cuáles son las causales del artículo 130. Lo primero, vamos a analizar obviamente todas estas causales en forma individual, pero lo primero que tienen que tener presente es que las primeras tres causales, si bien es cierto, no hacen alusión al término de tiempo inmediato, a diferencia de las tres últimas causales, sí se van a dar cuenta, una vez que las veamos, de que hacen sí necesariamente atendible el hecho de que son situaciones que se producen en el acto, en definitiva, ¿ya? Por eso es que tal vez el legislador dejó de lado la mención a este término, digamos, el tiempo inmediato, porque si ustedes observan, cada una de estas causales hace alusión a un hecho que se está produciendo inmediatamente, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver en detalle cuáles son las causales. La causal primera es la que dice relación con el hecho de que una persona sea sorprendida cometiendo un delito. Básicamente, esta que es una de las más habituales causales de detención, dice relación con el hecho de que la persona es sorprendida, como se dice, infragante. Es decir, la persona es sorprendida dentro de la casa sustrayendo especies, o la persona es sorprendida dentro del supermercado sacando las especies sin autorización, sin haberlas pagado, o la persona es sorprendida golpeando a un tercero, etc. Dependiendo del tipo de delito que se trate, obviamente, la hipótesis es distinta, pero básicamente lo que hace alusión es que la persona tiene que ser sorprendida cometiendo el delito en el acto, ¿ya? La segunda causal que establece el artículo 130 dice relación con un tiempo inmediato después, es decir, ya cuando el delito ya se cometió, es decir, cuando la persona es sorprendida recién cometido el delito, es decir, por ejemplo, un homicidio cuando la persona mató a la persona, ya cuando el imputado mató a la persona en definitiva, o bien cuando ya no sorprendía a la persona en el momento en que está sustrayendo las cosas, sino que ya sorprendía a la persona con las cosas afuera de la tienda, por ejemplo, ¿ya?
Eso también da cuenta, como les dije al principio, de que el hecho se acaba de producir en forma casi inmediata. Entonces no es necesario tal vez que el legislador haga esta prevención de que se trate de un tiempo inmediato, como a diferencia ocurre con las tres últimas causales, ¿ya? La tercera causal, que dice relación con la hipótesis de detención por delito flagrante, es aquella que consiste en el hecho de que una persona haya sido sorprendida huyendo del lugar donde se cometió el delito y haya sido sindicada por la víctima o un tercero como autor o cómplice del delito, ¿ya? Esto, como pueden observar, también dice relación con el hecho de que una persona acaba de cometer un delito, pero en este caso en particular, a diferencia de las dos primeras hipótesis, se requiere un elemento adicional, que es que la persona haya sido vinculada por alguien, es decir, o la víctima o un tercero, tiene que dar cuenta de que esa persona participó en el delito, ¿ya? Y esto puede ocurrir tal vez cuando se cometió un delito y tal vez imagínense la situación de que se comete un delito y no hay nadie que pueda establecer quién fue el autor, ¿ya? No se podría detener a cualquier persona porque no hay nadie que lo vincule con el hecho, ¿ya? Pero si recién de ocurrido un hecho, la persona se arranca del lugar y además es indicada por la víctima o un tercero, en la práctica puede ser detenido. Y aquí hay que hacer otra prevención también porque la parte final de esta norma hace alusión a que la persona tiene que ser sindicada como autor o cómplice de un delito. Estos son los grados de desarrollo, perdón, estos son los grados de participación de una persona en un delito. El artículo 15 y siguientes del Código Penal establecen cuáles son las formas de autoría o de participación de una persona en un delito. Y se establecen básicamente tres formas distintas. El autor, que es el que en definitiva, en términos súper simples, cometió el delito. El cómplice, que es el que le ayudó a cometer el delito. Y el encubridor, que es el que en definitiva ayuda a que la persona evada la acción de la justicia y no sea sancionada. Básicamente, eso es en términos sumamente simples, porque en realidad el artículo 15, por ejemplo, establece hipótesis, tres hipótesis dentro del cual se establece el autor inmediato, el autor inmediato y también el coautor, que son términos más bien jurídicos que no viene al caso, porque la idea de esto es que ustedes entiendan en términos simples de qué se trata. Pero lo que tienen que tener en consideración es que no basta que haya una sindicación de una víctima o de un testigo, sino que además la vinculación con el delito tiene que ser en calidad o de autor o de cómplice, pero no de cumplidor porque el legislador no creó esta hipótesis, ¿ya? Ahora vamos a ver las últimas tres hipótesis que sí hacen alusión al término tiempo inmediato. De aquí estas figuras tienen que ser analizadas también en ese sentido, vinculándolo el hecho con la situación de la detención dentro de un plazo también de 12 horas, porque eso es lo que dice el legislador. Es decir, una persona puede ser detenida en virtud de esta hipótesis siempre y cuando sea disculpen que sea majadero con esto, pero tienen que tener claro que no pueden pasar más de 12 horas, ¿ya? Entonces vamos a ver la hipótesis 4 del artículo 130, que dice relación con el hecho de que una persona haya sido sorprendida en cualquiera de estas hipótesis. Primero, con los objetos del delito. Es decir, si una persona es sorprendida, por ejemplo, con el celular que recientemente fue sustraído, a pesar de que no se le haya sindicado como autor del delito, pero se le encuentra las especies, podría ser detenido por ese delito. Segundo, cuando se le encuentra con signos ya sea en su cuerpo, por ejemplo, un rasguño de la víctima, o bien con signos en la ropa, sangre, por ejemplo, en un delito de sangre, de oriento, eso podría dar cuenta de que participó en el delito, también podría ser detenida la persona por eso. Y en tercer lugar, por el hecho de haber sido sorprendido por los elementos o las armas que se utilizaron para cometer el delito. Por ejemplo, con el cuchillo, con la pistola, etc. Pero aquí lo que tiene que estar claro es que esas especies o esos objetos que son encontrados en poder de la persona correspondan efectivamente al delito, en términos simples. No podría sindicarse o detenerse una persona si se está sindicando que se cometió el delito con un cuchillo y la persona es encontrada con un arma de fuego. Tiene que haber correspondencia, obviamente, y esa información, obviamente, la va a proporcionar la víctima, ¿ya? También está la hipótesis que dice relación con el hecho de que la víctima solicita auxilio después de cometer un delito o testigos presenciales señalen a una persona como autor de un delito, ¿ya? Acuérdense que la tercera hipótesis decía relación con el hecho de que una persona se arrancara del lugar, pero se arrancara del lugar donde se cometió el delito y haya sido sindicado por la víctima o un tercero, ¿ya? En este caso estamos hablando de un periodo de tiempo tal vez un poco mayor, tal vez no tan inmediato, digamos, con la hipótesis tercera, sino que en un tiempo ya un poco más largo. Pasó una hora, un par de horas después de ocurrir el delito y la víctima pide auxilio, ayuda, o bien testigos dicen mensaje que esta persona que iba ahí acaba de cometer un delito, en calidad también de autor o cómplice, pero no como un encubridor, ¿ya? Y también, por último,
que es una hipótesis que la verdad es que se da generalmente cuando hay los medios o los mecanismos para efecto de poder acreditar esta situación, que dice relación con la existencia de un registro audiovisual que permite establecer que una persona participó en un delito, cometió un delito, en definitiva. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en los edificios cuando se revisan las cámaras y se logra ver que una persona cometió el delito? Ahora, en la práctica, esto la verdad es que es una herramienta bastante útil porque permite establecer en forma objetiva la vinculación de una persona con un hecho delictual en base a un registro gráfico que la verdad es que permite evitar de cierta medida que hayan dudas en cuanto a la participación de una persona. Pero también tienen que tener presente que no basta que sea cualquier registro. El registro tiene que evidenciar que la persona es la persona. Entonces, por ejemplo, si la persona aparece en un video con una polera azul y resulta que la persona es detenida, pero la persona que es detenida tiene una polera de color amarillo, claramente la vinculación tal vez no se puede establecer. Y eso es materia de objeción o tal vez de cuestionamiento de parte del abogado defensor que tome la audiencia de control de detención, de plantear que en realidad no hay coincidencia entre la persona que aparece en el video con la persona que posteriormente es detenida. No ocurre lo mismo, obviamente, si efectivamente hay una consistencia entre la persona que aparece en el video con la persona que posteriormente es detenida. Pero básicamente lo que se evita o lo que se establece a través del artículo 130 para terminar es que la persona que es detenida en definitiva haya certeza de que efectivamente es la persona que participó en un delito. Eso es lo que se busca eventualmente con esta norma de vincular en forma lo más objetivamente posible a un autor de un delito con la persona que en definitiva es detenida. Ahora, sí, para terminar, esta situación de que efectivamente la persona que es detenida corresponde a la persona que participó en el delito, levanta la posibilidad de que en la audiencia de control de detención se puedan plantear cuestionamientos a que la causal efectivamente de detención corresponda o no corresponda, en el sentido de que la persona que es detenida en definitiva corresponde o no corresponde al autor del delito. ¿Por qué? Porque si pasa sobre todo mucho tiempo entre que se cometió el delito y que la persona en definitiva es vinculada con el hecho delictual, uno puede levantar algún grado de cuestionamiento en cuanto a que en realidad la persona que se está vinculando con un hecho delictual tal vez no corresponde. Porque piensen ustedes lo siguiente: cuando la víctima recién de cometer el delito señala a una persona como autor del mismo y a la persona se le encuentra en la especie, es fácil, digamos, razonar de que efectivamente se trata de la misma persona. Es decir, que la persona que fue detenida fue el autor del delito. Pero no ocurre lo mismo cuando pasaba un periodo de tiempo más o menos largo, en horas, obviamente menos de 12 horas, en que la víctima se indica a una persona como autor de un delito. ¿Ya? La idea es que mientras más tiempo pasa, más posibilidades de cuestionamiento pueden haber, porque hay situaciones de carácter objetivo y subjetivo que pueden influir en el hecho que la persona tal vez se puede haber equivocado en el reconocimiento. ¿Ya? Acá entran en juego varias situaciones porque entre medio pueden realizarse diligencias investigativas de reconocimiento, señalamiento de vinculación de la persona con registros fotográficos, etc. ¿Ya? Pero eso ya es materia de fondo. Lo importante es que tengan claro que existen 6 hipótesis que habilitan que una persona sea detenida dentro de un delito flagrante. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien.